Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, este video, tanto en su formato podcast como en mi canal de YouTube. Hoy día estaremos hablando de los legalistas, los fariseos, los religiosos, aquellos que apuntan con su dedo acusador. Veamos qué nos depara este estudio, el Señor les bendiga. Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a dar el texto bíblico con respecto a esto. Legalistas religiosos, fariseos que se encuentran en la congregación. Introducción. El legalismo ha sido una problemática persistente a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto en el tiempo de Jesús como en la iglesia actual, hoy, 2024, diciembre. Se presenta con un enfoque desbalanceado en el cumplimiento externo de normas, tradiciones y reglas que muchas veces opaca el verdadero propósito del evangelio. Una relación transformadora con Dios basada en la gracia, la fe y, por supuesto, el amor. Este fenómeno solo distorsiona el mensaje de salvación, sino que también crea barreras entre los creyentes y aquellos que necesitan conocer a nuestro Salvador Jesucristo. A través de las palabras de Jesús y el testimonio de las Escrituras, exploraremos las características y los peligros del legalismo, buscando aprender cómo evitarlo y cultivar un cristianismo auténtico que refleje el propósito, la voluntad y el corazón de nuestro Dios. Dicho lo anterior, vamos inmediatamente al libro de Mateo. Aunque podríamos estudiar completamente el capítulo 23, voy a abordar Mateo 23 del 23 al 28 solamente. Leamos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Es tremendo porque aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, llamando hipócritas a estos judíos legalistas, religiosillos. Hipócritas, hermanos, eso es lo que son. Es el mismo Maestro, es el mismo Señor Jesucristo, que en el Sermón del Monte, con amor, con mansedumbre, con fe, con humildad, habla con tanto amor y cariño, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. A toda esa gente quebrantada, humilde de espíritu, despreciada por todos estos religiosos legalistas, por todos estos aquellos. Mire, el problema de los fariseos, de los legalistas, no era que no cumplieran la ley, cumplían la ley. Y aunque ciertamente ninguno la podía cumplir absolutamente, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, el problema era su corazón. Como toda la Biblia, siempre tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, ay de vosotros, le dice, escribas, fariseos, hipócritas. Pero Señor Jesús, ¿cómo les hablas tan fuerte a esta pobre gente? Te falta un poco de amor, dirían algunos, ¿no? Cuando de pronto predicamos con tanto celo de Dios el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor. Pero nuestro Señor le está llamando hipócritas, hermano, a esta gente religiosa. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de Torá, Tanaj? ¿Qué es lo más importante de los mandamientos de nuestro Dios? ¿Qué es más importante que cumplir a cabalidad la orden, la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué es más importante? Dice la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué es más importante eso? Porque usted puede estar obedeciendo a Dios por cumplir, pero en su corazón no está el deleite de hacer la voluntad de Dios. Sino, como lo dice Pablo en Filipenses, dice, algunos la verdad predican a Cristo por amor, ciertamente, gratitud, están agradecidos por lo que Cristo hizo en sus vidas, por cómo nos trae salvación, vida eterna, pero dice, pero hay otro que básicamente es cego. O sea, la motivación que tienen en sus corazones está errada. Predican de Cristo, sí. Guardan la ley, sí. Obedecen en todo. Diezman la menta, el eneldo, y todo lo que corresponda a la ley, sí. Pero la motivación que hay en sus corazones es la errada. Y eso lo lleva a tener erróneos frutos. Y el Señor le está diciendo eso. Olvidaron la justicia, la misericordia y la fe, porque aunque guardaban la ley, eso lo hacía sentir superiores al pueblo, al resto. Y despreciar a aquellos que para ellos no daban la altura. Dice, esto era necesario hacer, que diezmar el eneldo, la menta, el comino, ¿sí? Recuerden que acá el diezmo está hablando
de los judíos, está hablando del antiguo pacto, le está hablando a los fariseos. Acá no le está hablando a la iglesia. La iglesia no está obligada a pagar un diezmo, ni menos con nombre, en ningún lado de la Biblia. Eso corresponde, en ningún lado, hermanos. Esto era necesario hacer. Todo lo que ellos hacían. Dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Sin dejar de tener justicia, misericordia y fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Les llama de nuevo, hermano, le está gritando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Religiosos, fanáticos, les dice. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Sepulcro blanqueado, hermano, por fuera mármol, sí, las argollas bronceadas, brillantes, florcitas, rosas, tulipanes, claveles, margarita, lo que usted quiera ponerle a estas tumbas por fuera, pero por dentro cuerpos en descomposición, putrefactos. Eso es lo que había en el corazón de estos fariseos. Sepulcros blanqueados, le dice el Señor. Y termino. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendas palabras, duras, hermano. Esto aparece en el libro de Mateo capítulo 23. Yo le recomiendo leer todo el capítulo 23. El Señor les viene constantemente llamándoles hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víbora, ciegos. Todo el capítulo 23, todo. Los legalistas, los religiosos y los fariseos vienen incluso de mucho antes. Mas, sin embargo, hoy día es un peligro que también afecta tremendamente a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo identificarlo? ¿Qué peligros sufre la congregación, la Grey, al tener este tipo de personas? ¿Cómo puede afectar a la congregación este tipo de personas? Las consecuencias del legalismo, tanto en la persona como en la congregación, y por supuesto cómo combatir. Son los temas que estaremos viendo a continuación. Entonces, peligros del legalismo. Número 1. El peligro del legalismo es que tiene un enfoque en las apariencias externas. En las apariencias externas. El legalismo pone un fuerte énfasis en la apariencia externa de santidad, o sea, que aparentan ser santos, y en el cumplimiento de normas visibles, como por ejemplo, asistir a la iglesia. Usted tiene que asistir, tiene que congregarse. Vestir de manera, sí, de tal forma, porque eso le da santidad, eso muestra que usted es aquí, es allá, tiene un corazón correcto ante Dios. O evitar ciertos comportamientos también. Esto tiene que ver con el enfoque en las apariencias externas. Sin embargo, este énfasis en lo externo puede desviar la atención de los aspectos internos y espirituales, como por ejemplo el amor, la humildad y la misericordia. Ejemplo bíblico. Jesús cita a los fariseos por su obsesión con la pureza ritual y las apariencias, mientras ignoraban los aspectos más profundos de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Acabo de leer este texto. En un momento a nuestro Señor Jesucristo se le juzga porque se sienta con publicano. Esa es la fiesta que hace Leví, Mateo, que luego de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, se le condena, se le juzga a estos fariseos religiosos simplemente porque está con prostitutas, está con pecadores, está con publicanos, gente que los fariseos despreciaban absolutamente, rechazaban porque no daban la tacha, no daban la altura para ellos en sus corazones. Y aunque ellos cumplían todo esto de las apariencias, de la santidad, de la oración y ayunaban y todo aquello, simplemente los llevaba a ser personas completamente legalistas, sin tener la misericordia, sin tener justicia, sin tener amor.
su énfasis estaba absolutamente errado en lo de afuera, sin entender lo interior. En otro momento se le condena, se le juzga, porque los discípulos comían con sus manos sucias, no lavaban sus manos. No sé si sucia o no, pero en realidad no lavaron sus manos. Lo que pasa es que era un ritual de hombre, un mandamiento de hombre, el cada vez que se sentaban a comer, y ciertamente hasta el día de hoy nosotros lo hacemos, por un tema de higiene, de limpieza, ellos tampoco lavaban sus manos. Y el Señor también les dice lo mismo, que es más importante lo de adentro, el corazón. Es más, le dice que comer con manos sucias hasta cierto punto no pasa nada, porque puede ingresar algo contaminado, pero se irá a la letrina. En un par de días usted estará con dolor estomacal, en su panza, probablemente alguna colitis, pero en un par de días se recuperará. Pero aquel que tiene su corazón putrefacto y podrido, legalista y religioso, pensando que la vida del creyente solamente lo da afuera, dice que eso daña mucho más. Eso contamina al hombre, lo que sale de un corazón así. ¿Por qué? Porque usted, en vez de ser de bendición, en vez de ser una persona agradecida, en vez de edificar a otro, usted le está condenando, usted está juzgándole constantemente, haciéndole sentir mal a una persona que viene recién incorporándose a la congregación para conocer al Dios que servimos, para conocer a Jesucristo, para conocer su palabra, recibir la misericordia, el amor de nuestro Señor tal cual la recibió usted y yo. Lo que hacen es condenarle por la forma de vestir, porque no vienen con corbata, porque no vienen con vestido, porque vienen todo tatuado, porque vienen con mucho aro y alhajas por todos lados, porque vienen y se les condena. Entonces son personas que se colocan a las puertas, no dejando entrar a nadie, ni ellos entran, dice la palabra. Entonces los peligros del legalismo es que se enfocan en la apariencia externa. Punto número 2. Confusión entre la gracia y las obras. El legalismo tiende a enseñar explícita o implícitamente que las personas pueden ganar el favor de Dios o incluso su salvación a través de sus propias obras o méritos. Se llama meritocracia. Esto va en contra del mensaje del Evangelio, absolutamente, hermano, que enseña que la salvación es por gracia, no es por obra. Encontramos un montón de pasajes, entre ellos el más conocido, Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Quiero que vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. ¡Oh, Gálatas insensatos! Porfiados, testarudos, cabezas duras. Pablo, hermano. ¿Qué pasa si su pastor le dijera así, hermano? Insensato. ¿Cómo se ofenden? Este cristianismo de cristal que hoy día. Cristianismo de cristal. Oh, Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2. Que solo quiero saber de vosotros. Esto solo quiero saber. Pablo dice, solo quiero saber una sola cosa. ¿Recibiste el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Por qué recibieron la presencia del Dios vivo, del Espíritu, de su santa presencia? ¿Haciendo y cumpliendo las obras de la ley? ¿Kosher, circuncidándose, celebrando fiestas bíblicas? ¿O fue por el oír con fe en aquel que es el Evangelio, que es nuestro Salvador Jesucristo? ¿Por qué? Pregunta Pablo. ¿Tan necios, tan tontos son? Les pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Confusión entre gracia y las obras es uno de los peligros del legalismo. ¿Qué ocurre acá? Pablo está corrigiendo a esta iglesia que comienza con la gracia, que escuchan el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, que recibe muy probablemente el bautismo del Espíritu Santo. Son llenos de la presencia de Dios. Pero luego de hacer todo esto, empiezan a judaizarse. Empiezan a circuncidarse, a comer kosher. Estoy hablando no solo de judíos, sino también de gentiles. Fíjese que Pablo corrige fuertemente a Pedro también. En esta carta vemos cómo Pedro
Hoy se me fue la palabra. Simulación, simulizaba, nada que ver. Simulaba, con los judíos se comportaba como judío y con los gentiles se comportaba como gentil. Pero no en términos de sabiduría, sino hipócritamente. Usted me dirá, pero, pastor, ¿cómo eso de en términos de sabiduría? Pedro estaba siendo hipócrita y Pablo le corrige fuertemente. Sin embargo, podemos ver en el libro de los Hechos, me parece que es Hechos capítulo 16, puedo estar equivocado, cuando conoce a Timoteo y lo lleva para servir, para trabajar en la obra, Pablo lo hace circuncidarse. Digo, ¿Pablo circuncida a Timoteo? ¿Con qué sentido? Pablo, ¿con qué sentido circuncidas a Timoteo? Oh, tú, tremendo Pablo, que escribes a las iglesias en Roma y les dices que no tiene ni un sentido circuncidarse, pero circuncidas a Timoteo. ¿Cómo tú, Pablo, circuncidas a este joven Timoteo cuando llamas hipócrita a Pedro porque con los gentiles se convierte en gentil y con los judíos vive como judío? El motivo que ocurre ahí es que Pablo es astuto y para que reciban al joven Timoteo, Pablo lo circuncida, sabiendo que no beneficia absolutamente en nada la circuncisión, que lo que importa es el corazón. Mas, sin embargo, Pedro estaba con hipocresía. Pedro simulaba en la congregación o iglesia comportarse como un santo, pero en la casa era un hipócrita. Maltrataba a la mujer, insultaba a sus hijos. En el trabajo, malas palabras, groserías con sus compañeros de trabajo. En el estadio, fanático, idólatra y todo lo que eso significa. Llevándose a golpes en el partido de fútbol los domingos con los amigos. Pero la iglesia, oh, Señor, ese era el hipócrita de Pedro. No literalmente, hermano, quiero que entienda que estoy haciendo un paralelo un poco de lo que ocurre hoy día. El problema que estaba pasando con Pedro y lo que pasa con Gálatas era hipocresía. Los de Gálatas principalmente habían olvidado lo que era la gracia y estaban volviendo las obras. Pablo les corrige fuertemente. Entonces, este punto número 2, confusión entre la gracia y las obras, tiene que ver con, nosotros tenemos que saber que nada de lo que hagamos, hermano, nada. Si cuando éramos terriblemente pecadores, sucios, inmundos, el Señor llamó a nuestro corazón y nos alcanzó con su misericordia, ¿qué vamos a hacer para ganar más su misericordia? Nada, absolutamente nada. Él nos ama tal cual somos, conoce todo de nosotros, por lo tanto no tenemos que tener ningún tipo de apariencia. Peligros en el legalismo. 3, falta de misericordia y amor. Número 1, enfoque en las apariencias externas. 2, confusión entre la gracia y las obras. 3, falta de amor y misericordia. El legalismo suele llevar una actitud de juicio a los demás, ese dedo acusador que apunta al resto, especialmente hacia aquellos que no cumplen con las normas o expectativas establecidas. Esto genera un ambiente de condenación y crítica, donde los creyentes pueden sentir que no son aceptados, que no están a la altura. Vamos al libro de Juan. Juan 8 del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿A quién? ¿A quién le pusieron esta mujer en medio? A nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron, maestro, mire qué hipócrita, hermano, si no lo consideraban maestro. ¿Por qué le decían maestro? Pastorcito le decían, mi pastor, mire qué hipócrita, hermano, mi pastor, y hablan mal del pastor por la espalda. Mi pastor, sí, mi pastor, pastorcito. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, pastorcito, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, una mujer que estaba adulterando, fornicando, y además la pillaron, por lo tanto, habían testigos. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
insistieran en preguntarle, siguieron estos hipócritas. Pastorcito, pastorcito, usted es el mejor, predica bonito. Así le decían, hermano. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Claro, llegan, condenan y juzgan a una mujer que la encuentran en el acto mismo de fornicación, de adulterio. La quieren apedrear. Y el Señor les dice: no hay problema, quien de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué precioso nuestro Señor, hermano. Cuando usted y yo merecemos todavía la condenación. Cuando aún seguimos siendo hipócritas, legalistas y religiosos, hermano. ¿Sabe usted que somos así? ¿Sabe que muchas veces somos falsos, hermano? Eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero vamos todos los días con humildad ante la presencia de nuestro Dios. No lo digo falsa modestia, lo digo porque así es. Me siento podrido, hermano, todos los días de mi vida, porque de una u otra manera le fallo a mi Señor. De una u otra manera le fallo y aún así Él llena mi vida, me bendice. La palabra establece que tienen que haber testigos. Por eso Mateo 18, cuando la palabra dice si hay dos o más, ahí estoy en medio yo, o cuando dice Mateo 18 del 15 en adelante, ¿no? Si tu hermano peca contra ti. Le dice: si tu hermano peca contra ti, ve y conversa con él, confróntalo solo en privado, sino 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Porque tiene que ver con esto, con leyes que vienen del Antiguo Testamento. Tienen que haber testigos, no es algo que uno vaya a inventar cualquier cosa. Por lo tanto, esta mujer tenía que habérsele condenado según la ley. Pero el Señor muestra su misericordia una vez más y le dice: ¿dónde están, mujer, los que te condenan? Dice: ni yo te condeno. Entonces, la falta de misericordia y amor tiene que ver con el legalismo. De ver a alguien cometiendo algún pecado, algún error y condenándole, juzgándole, eso es un corazón legalista. No debiese ser lo que haya en nuestro corazón. Tiene que haber amor, tiene que haber misericordia. Y hay que ser muy sabio, hermano, porque usted podrá tal vez estar cuestionándose y decir: ok, pero también la palabra dice en Tito 3:10, ¿sí? A los que son divisores, porque ya también vimos a aquellos que son divisores, aquellos que son falsos maestros. También la palabra me llama a ver el fruto, a juzgar, ¿sí? A pesar los espíritus, a juzgar todo espíritu. Por lo tanto, hay que ser muy sabio en ese sentido. Ciertamente se le dan oportunidad a aquellas personas que de pronto pueden actuar mal, pero tiene que haber un quebranto, tiene que haber un arrepentimiento. Mas, sin embargo, no tiene que ser la primera intención de nuestro corazón juzgar y condenar, para nada. Entonces, peligros en el legalismo, vamos en el punto 4, enfocarse en la tradición sobre las escrituras. El legalista o el legalismo a menudo eleva las tradiciones y normas culturales a nivel de la escritura. Esto puede llevar a que los líderes o miembros de la iglesia impongan reglas humanas, ocurría también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o incluso antes, como si fueran mandamientos divinos, olvidando la libertad que el Evangelio otorga a los creyentes. Vamos a ver el libro de Marcos. Marcos capítulo 7, del 8 en adelante. 7, del 8 al 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto es lo que yo le mencionaba. Ellos adoptaron esto del lavar jarros, lavar los vasos, lavamiento de mano, como si fuera un mandamiento de Dios.
Y al no hacerlo, ciertas personas les condenaban y les juzgaban por ello. Entonces, esas normas que ellos establecían de hombres, que eran normas de hombre, las llevaban a la altura como si fueran mandatos de Dios. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente, inmediatamente, sin perdón. Pero vosotros decís, hasta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué ocurre? Estoy hipócrita por no darle sostenimiento, y escuche esto, porque tal vez le pueda ocurrir a usted, por no darle manutención, sostenimiento, ayuda, asistencia a la madre o al padre que está en necesidad. De hecho, Pablo aborda el tema de las viudas. Pablo aborda el tema de la ayuda a aquellos necesitados. Hay reglas para eso, bíblicamente. El problema de ellos es que en vez de ayudar a sus madres que no tenían a nadie más, los tipos daban esa ofrenda en vez de ayudar a su madre, a Dios. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que lo hacían? Por buscar la aprobación del resto, por mostrarse, ¿sí?, mayores que el resto. Pero si su madre estaba en necesidad, la palabra no dice honra a tu padre y a tu madre, y eso implica todo. Eso implica hacerlos sentir orgullosos de quienes somos, pero ayudarles también si usted tiene un buen pasar, un buen vivir. No es posible que usted esté dándole toda la iglesia, y sus padres estén pasando necesidad. No es posible que su padre esté mendigando, su madre esté mendigando por ahí, y usted tenga para darle y no le dé. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, enfocarse en la tradición sobre las escrituras. Otro ejemplo de esto también tiene que ver con las vestimentas. Ciertamente tiene que haber decoro, ciertamente no podemos andar vestido igual que el mundo, pero cuando elevamos estos parámetros como si fueran mandatos de Dios, eso es un error, hermano. Completamente un error. El legalismo nos lleva a la hipocresía. En muchos casos el legalismo crea una cultura de hipocresía, la cual las personas se sienten presionadas a aparentar una santidad superficial, ya que temen ser juzgadas si muestran sus verdaderas luchas o debilidades. Vamos a Lucas. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro es el fariseo. Quien salió justificado fue el publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué está hablando acá? El Señor, hay una constante en toda la palabra con relación a los humildes. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Es más, dice la palabra que mira de lejos a aquellos enaltecidos. Los soberbios y los altivos, el Señor los desprecia. Y acá podemos ver a un fariseo soberbio y altivo, enaltecido por el ayuno, enaltecido por el diezmo, y eso es lo que pasaba. Entonces, eso nos hace ser hipócritas, hermano. Porque hipócrita es cumpliendo todo esto por algo, aparentando algo que en realidad no somos. No somos. Recuerdo y le reitero nuevamente, si pueden leer Mateo 23, se van a dar cuenta del problema que tenían estos fariseos. Mas, sin embargo, el publicano, a pesar de ser rechazado por esta gente religiosa, por no dar la altura, porque ciertamente
se les despreciaba a los publicanos. Los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos, por lo tanto, se les despreciaba porque recaudaban impuestos sobre impuestos a sus propios hermanos. Y eran personas que finalmente terminaban siendo ricos, de mucha riqueza económica, por el trabajo que hacían, pero a costa de poner cargas económicas hacia sus hermanos. Mas, sin embargo, vemos en esta parábola, en esta historia, donde el Señor muestra a un publicano arrepentido, sintiéndose absolutamente mal. Lo que pasa con Mateo, cuando el Señor llama a Mateo a Leví, Mateo va inmediatamente y deja todo. Él realmente se sentía mal, pero seguía haciendo la labor simplemente porque a lo mejor era lo único que podía hacer, no sabía otra cosa que hacer, no tenía gente cercana que le quería, todos le despreciaban, se sentía lo peor de lo peor, hasta cuando el maestro le llama y Mateo, Leví, deja todo y le sigue. Así a muchos de nosotros, hermanos. Por lo tanto, tenemos que recordar que esto no se trata de nosotros. Nada de lo que nosotros hayamos hecho, nada, hermano, hace que nuestro Dios nos haya llamado. Al contrario, es simplemente gracia y misericordia. Otro de los peligros del legalismo: crea una barrera para la evangelización. El legalismo puede alejar a las personas de la iglesia. El legalismo puede alejar a las personas de la iglesia, especialmente a quienes se sienten juzgados o no alcanzan los estándares que se le imponen. Los no creyentes pueden ver la iglesia como lugar de juicio y condenación. Así es, precisamente en muchas ocasiones así es. En vez de un lugar de gracia, amor y restauración. Ahora, ciertamente en muchas ocasiones también es la excusa. Pero en muchas ocasiones hay iglesias que son tremendamente legalistas y religiosas, hermano. Pero tremendamente legalistas y religiosas. Vamos al libro de Mateo nuevamente. Capítulo 9, del 9 al 14. Perdón, al 13. Pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Follow the leader, follow the leader. Y se levantó y le dijo, y le siguió, perdón. Y se levantó y le siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En la casa, estaban de hecho a la casa de Mateo. Mateo con su riqueza hace un banquete, invita a Jesucristo, invita a toda esta gente, y el maestro sentado con toda esta gente, para que entiendan el contexto. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Levante su mano, hermano. Somos enfermos. La iglesia es un hospital espiritual. Vamos a que el Señor restaure nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros corazones quebrantados. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cabeza dura. En mi versión dice esa, no sé la suya. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso, 13. Es más, nuestro Señor Jesucristo no vino a decirle a los que se creían buenos que eran malos. Y les dijo a los que eran malos o los hacían sentir malos que podían ser buenos. Y ahí estamos nosotros, hermano. ¿Qué se cree usted? Peligros del legalismo, punto número 7, y termino con esto, con esta parte, son 3 partes. Esclavitud espiritual. El legalismo puede llevar a las personas a sentirse esclavizadas por la ley, esforzándose constantemente por cumplir reglas y normas que solo traen agotamiento y frustración, en lugar de experimentar la libertad que Cristo nos da. Vamos a Gálatas nuevamente. Capítulo 5, verso 1. Dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud, hermano, tiene que ver con el cumplimiento, con esta esclavitud, este cumplimiento de normas, leyes religiosas, como hoy día siguen imponiendo. ¿Sí? Los idólatras del sábado, del Shabbat, siguen, hermano, y le dan los del séptimo día, los adventistas, entre otras religiones, los judaizantes, etc.
que comer kosher, que no puede comer cerdo, que tiene que guardar Shabbat, que tiene que guardar el día de reposo. ¿Sí? Gálatas trata de eso, del cumplimiento de la ley. Pablo lo dice absolutamente en Romanos 14. Nadie nos puede juzgar por día alguno, ni por comida, ni por bebida. Nadie nos puede juzgar. Cristo nos vino a traer libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, no confundamos libertad con libertinaje, ¿sí? Que luego voy a abordar todo esto, porque ciertamente la iglesia tiene normas, la iglesia tiene leyes, estatutos, y se tienen que respetar. Pero eso jamás puede pasar por encima del amor, la misericordia. Así usted tampoco. Usted tampoco puede llegar a la iglesia como usted quiera y llevar 10 años ahí y seguir discutiendo con la gente, el directorio, el pastor, sí, por su forma de vestir, porque usted tiene que someterse, tiene que obedecer. Ok, voy a hablar de 3 puntos sencillos, rápidos, con relación a consecuencias del legalismo para luego ver cómo combatir el legalismo. Número 1, el legalismo produce, permítanme un segundo para validar el live en Tistos. Las consecuencias del legalismo producen un desgaste espiritual, iglesia. La continua presión de cumplir normas y mantener una imagen de santidad puede llevar a un agotamiento y estancamiento en la fe. Se va a estancar en la fe. ¿Por qué? Porque usted va a creer que la vida del creyente, del cristiano, de la iglesia tiene que ver con cumplir normas y leyes, y no es así. Es más, cuando uno está lleno de la presencia, lleno, hermano, lleno de la presencia, siente uno de los atributos maravillosos que tiene nuestro Dios, que tiene que ver con el amor. Y cuando digo siente es porque hay atributos de Dios que son comunicables, que se nos pueden comunicar y que usted los puede sentir y usted los tiene que reflejar. Y entre ellos es el amor. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, a usted no le importa cómo la gente va a llegar a la iglesia. Puede entrar una prostituta vestida como prostituta y puede entrar quebrantada ante escuchar el evangelio y usted no la va a juzgar. Usted lleno de la presencia de Dios, va a ver su quebrantamiento, va a ver su corazón, Dios le va a mostrar, va a tener discernimiento y le va a abrazar con amor y misericordia, tal cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero cuando usted es legalista y es religioso, va a tener un desgaste espiritual. ¿Sabe por qué? Porque su foco no va a estar en la misericordia, su corazón, su mirada no va a estar en la cruz, sino va a estar en cumplir y mostrar al resto que usted es un cristiano. Cuando usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Dios conoce nuestro corazón. Nuestra vida tiene que ser una vida en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, una de las consecuencias de desgaste espiritual. Otro punto es la desviación del evangelio. Al poner el énfasis en obras, el legalismo desvía la centralidad de la gracia y de Cristo, poniendo en riesgo el verdadero mensaje de la salvación. La salvación es por gracia, hermano. ¿Sí? Dice la palabra Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tenemos que creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Hay una ridiculización, hay una mofa muy burda, tonta, por parte de aquellos que creen que quienes predicamos bíblicamente e interpretamos que ciertamente la salvación se puede perder, porque nuestra responsabilidad como creyentes es guardar nuestra salvación con temor y temblor, tal cual lo dice la palabra, hacen una mofa diciendo que entonces por obra. Jamás hemos predicado que la salvación es por obra. La salvación es por gracia. Yo creo en mi Señor Jesucristo. Claro, pero ellos dicen que nosotros guardamos la salvación por obra, entonces que es por obra. Es una mofa, es un absurdo, cuando en realidad las obras son la consecuencia de ser salvo. Y esa consecuencia implica mantenernos en santidad, caminar en justicia, en rectitud, tener amor, tener misericordia, fruto del Espíritu, perseverar, consagrarnos constantemente. Eso lo hacemos simplemente por gracia de nuestro Señor,
que por medio del Espíritu Santo nos lleva a caminos de justicia. De otra manera es imposible. Por lo tanto, es el fruto de ser salvo. La salvación no es por obra, pero usted tiene que consagrarse, usted tiene que andar en rectitud y en justicia. Pero hay quienes piensan que la salvación es por obras. A pesar de que digan no, es por fe, siguen pensando que es por obras. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta, y aquí cuestiones usted, yo le he preguntado a algunos cristianos si son salvos y dudan. Y cuando dudan, la respuesta es que sí, es que, claro, su conciencia la está juzgando de algo que están llevando a cabo, de algún pecado oculto, en privado, o tal vez que lo muestren, lo digan, o lo sepan el resto, cuando la salvación no es por nada de lo que usted y yo hagamos. La salvación es un regalo inmerecido, por eso es gracia. Para nosotros puede ser gratuito, pero hay alguien que pagó el precio, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuidado, porque el legalismo, una de las consecuencias es desviar el evangelio. Hay gente que le llama hijos de Satanás porque tal vez usted llega vestida de otra manera, las damas, las hermanas, y no con vestido, y se les condena. Digo, ¿en qué parte de la Biblia la palabra establece que mi ropa, mi vestir, me condena o me da salvación? Cuando toda la Biblia habla del corazón. Y punto. Toda la Biblia trata del corazón, y el legalismo nace en el corazón de los hombres. Entonces, cuidado con desviar el evangelio por causa del legalismo, que son las consecuencias. Y el último es conflicto y división. Y aquí abordamos un poco los divisores también. El capítulo número 2 de esta serie de Peligro en la Iglesia. El juicio y la crítica legalista pueden generar divisiones dentro de la iglesia, creando un ambiente hostil y poco acogedor. Absolutamente, hermano. Una de las consecuencias más grandes que tiene el legalismo es eso, los conflictos, las divisiones dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera. Genera división. Divide el cuerpo de Cristo. Así que cuidado con eso. Vamos a abordar ahora cómo combatir. Un segundito. Ok. ¿Cómo combatir el legalismo? Rápidamente. ¿Ya? En una primera instancia vimos los peligros del legalismo: enfoque en la apariencia, confusión entre la gracia y las obras, falta de misericordia y amor, enfocarse en la tradición sobre la escritura, nos lleva a la hipocresía. Peligros del legalismo es que crea una barrera para la evangelización y crea una esclavitud espiritual. Las consecuencias son desgaste espiritual, desviación del evangelio y conflictos y divisiones. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo combate esto la iglesia? ¿Echamos a estos legalistas y somos más legalistas que ellos? Número 1, nos debemos enfocar en la gracia. Para combatir el legalismo debemos enfocarnos en la gracia. No es por obra. Recordar que la salvación es un regalo de Dios y no algo que se gana. Por lo tanto, nada de lo que usted haga, nada, va a obtener la salvación. Por misericordia. Es la gracia de Dios. La iglesia debe enseñar y enfatizar la gracia sobre las obras. Las obras son un reflejo, un resultado, una consecuencia de ser salvo. Jamás hemos sido salvos por obras. Jamás. Efesios 2, de 8 al 9. Número 2, cultivar una relación con Dios. Entonces, ¿cómo combatimos el legalismo? Cultivando una relación con Dios. Más que cumplir con normas, los creyentes deben centrarse en cultivar una relación genuina y amorosa con Dios a través de la oración, la meditación de la palabra y la comunión con otros creyentes. Cuando usted se relaciona con Dios, usted se va a llenar del amor, de la misericordia. Mire, lleno, una vida llena del Espíritu va a tener el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, benignidad. Va a tener eso por consecuencia, porque va a andar en el Espíritu. Cuando usted anda en la carne, usted anda juzgando y apuntando al resto. Si usted está lleno de la presencia, usted se va a enfocar en las cosas espirituales. El resto le va a dar lo mismo, porque el resto va a ser una consecuencia de lo más importante, que es el Espíritu. Entonces, ¿cómo quitarme el legalismo? Cultivo una relación con Dios, y a través de esa relación con Dios, una relación con los hermanos. Conozca sus vidas, tenga misericordia,
¿Cómo combatir el legalismo? Punto número 3, practicar el amor y la misericordia. Fomentar una cultura de amor y apoyo dentro de la iglesia donde las personas puedan combatir su lucha y recibir ayuda sin temor a ser juzgadas. Gálatas 6, 1, 2. Practicar el amor y la misericordia de manera desinteresada. Cuando nos empezamos a preocupar del resto y empezamos a escuchar al resto, nos vamos a dar cuenta de que en ocasiones hay hermanos que están en situaciones peores que las nuestras. Voy a poner un caso, supongamos, hoy día es difícil, ¿no? Pero hace muchos años atrás la situación era distinta. Hoy día tenemos acceso a ropa muy económica. De hecho, no sé su caso, pero en mi caso yo recuerdo estudiar y gran parte de mi educación, principalmente en la básica y algo de la media incluso, con ropa que me llegaba de segunda mano. Me llegaba de un primo de la costa, tal vez mi madre probablemente se acuerde, que me la traía mis abuelos, que también era igual de alto que yo. Eh, y me llegaba esa ropa. Entonces, hoy día tenemos acceso a ropa muy económica, difícilmente, aunque sí lo hay todavía, personas que de pronto no tengan este acceso a ropa nueva. O a tanta ropa para estarse cambiando de pronto todos los días. Pero años atrás no era así la situación. Sí, por eso abordaba un poco mi situación, porque años atrás, parte de 20 años atrás, no era así. Y de pronto ver a un hermano sin la formalidad que alguna iglesia exigen. Sin la formalidad que alguna iglesia exigen. Que la corbata, que la camisa. Y están los mal hablados, ¿sí? Los que murmuran. El hermano acá ya no hace caso, no obedece. Y usted condena y juzga inmediatamente. Es legalista, hermano. Usted se ha acercado al hermano a preguntarle, hermanito, ¿cómo está? Buen día, buenas tardes. Hermano, usted tiene corbata, camisita, ¿hay algo que le podamos ayudar? Necesita, sabe que yo tengo un par de camisas, tal vez le puedan quedar. Preguntar, hermano, ¿cómo sabe si el hermano llega así porque no tiene una corbatita que usar? Un traje más bonito. Y viene ante sus ojos, mal vestido, pero ante su corazón, él viene con lo mejor que tiene. Situaciones como esta, muchas otras y muchos otros ejemplos también. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una relación con los hermanos y a preocuparnos de cómo están ellos, también nos preocupamos de ayudarles, de ser una ayuda, de ser un apoyo, más que andar condenando y juzgando la situación de los hermanos. La distancia, el por qué de pronto no, hermano, usted no viene nunca. Bueno, pregúntele por qué no viene nunca. A lo mejor no tiene para la locomoción, a lo mejor viene de muy lejos, a lo mejor tiene una situación en casa con problemas. Pregunte, hermano, relaciónese con la iglesia. No condene inmediatamente, no juzgue, no mire la paja ajena, hermano. El legalismo nace de un corazón en el cual no tiene a Cristo en su corazón. Comenzamos a ser religiosos y legalistas cuando sacamos a Cristo, dejamos de mirar la cruz, dejamos de sentirnos indignos. Porque mientras usted mira la cruz y se sienta indigno, usted no va a mirar con soberbia a su hermano, al contrario. Va a saber perfectamente que cada uno de nosotros estamos en la misma situación, todos. Desde el pastor hasta el hermano pequeñito nuevo. Todos somos hermanos. El gran pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Y hay quien a lo mejor abordamos esto con responsabilidad y con un llamado que Dios pone en nuestro corazón, es otra cosa. Pero somos absolutamente lo mismo ante el Señor. No sea legalista, no sea religioso. ¿Sí? Entonces, fomentar una cultura de amor y apoyo dentro de la iglesia. Punto número 4, ¿cómo combatir el legalismo? Buscar un balance bíblico. Vale decir, las normas y principios bíblicos son importantes, absolutamente. La palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento. Es una verdad absoluta para nosotros. Pero nunca deben ser usados para juzgar o menospreciar a otros. Jamás. Jesús enseña los mandamientos que deben ser cumplidos con amor y misericordia, no con arrogancia. El problema de los fariseos es que eran arrogantes, porque los cumplían, pero eran hipócritas, porque lo hacían con soberbia, con altivez. El legalismo es una amenaza para la iglesia que puede distorsionar el evangelio, alejando a las personas de la libertad y la gracia que Jesús vino a ofrecer, reconociendo sus peligros y cuidando de no caer en esa trampa. La iglesia puede ofrecer un testimonio auténtico y lleno de amor, reflejando el corazón de Cristo al mundo.
Tenemos a la iglesia que usted va, refleja ese amor y esa misericordia. Cuando digo si es que refleja, hay ocasiones en que hay hermanos que predomina, hay un grupo, un sector de pronto dentro de la congregación en que predomina mucho eso, legalismo. Yo en lo personal siempre predico de esto. Yo en lo personal no me considero una persona, probablemente sea algo muy mínimo, no sé, para algunos, para otros seré un fanático. Siempre vamos a ser para alguna persona legalista, fanático religioso, y para otros vamos a ser unos herejes, así que no se preocupe. Muy probablemente. Yo en lo personal no me considero una persona legalista, farisea, religiosa, en lo absoluto. Ivic lo sabe perfectamente, mi iglesia preciosa lo sabe. Y tampoco lo tolero. Tampoco me gusta que se me pongan religiosos y empiecen a condenar y a juzgar y apuntar con el dedo, hermano, porque no corresponde. La iglesia tiene que ser un lugar en que contenga, del confort necesario, aliente, apoye, pero también con firmeza establezca lo que son las cosas correctamente. O sea, tenemos que andar en santidad. Tiene que promoverse la iglesia a eso. Pero también se tienen que hablar este tipo de cosas. Yo por eso estoy abordando este tema, para que todos lo sepan y vean cómo es la congregación en la cual usted. Y si está cayendo en este legalismo, de pronto poder ser parte de la solución, ayudar al pastor, a los líderes, a que haya más amor y misericordia, ver los errores que de pronto pueden estar habiendo en su congregación local y conversarlos con sus líderes. Conclusión, el legalismo no solo es un obstáculo a la verdadera relación con Dios, sino que también desvía a los creyentes del propósito central del Evangelio, vivir en la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. Como iglesia debemos evaluar constantemente nuestras actitudes y prácticas, asegurándonos de que nuestras tradiciones no se conviertan en un sustituto de la verdad de las Escrituras. Jesús nos llama a vivir una fe viva y genuina, centrada en lo interno y reflejada en frutos visibles de justicia, misericordia y fe. Evitar el legalismo no significa abandonar la obediencia, sino reconocer que se debe fluir en la relación sincera con Dios, no en un deseo de aprobación humana. Sigamos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, quien mostró compasión, gracia y verdad, llamándonos a vivir libres de las cargas innecesarias y centrados en su amor. Y es así como finaliza este tremendo estudio. Espero que haya sido de mucha bendición. Y somos legalistas, somos religiosos, hay nuestras congregaciones de estos tipos. Bueno, ya sabe qué hacer. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de mucha bendición este estudio. www.crisarmesa.cl, estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.